Buenos días, soy alumna del curso de Teoría del Diseño Curricular con el doctor César Augusto Millán Bazán. Soy Pilar Velázquez Ortiz y voy a brindarles hoy día el tema de cobertura y operacionalidad del currículo en educación inicial. En la cobertura que abarca el currículo de educación inicial, es desde niños menores de 6 años, que lo divide en dos ciclos, el primer ciclo y el segundo ciclo. El primer ciclo es de 0 a 2 años y el segundo de 3 a 5 años. En el primer ciclo se va dirigido a los padres de familia, cuidadores, docentes a cargo de los niños menores de 2 años. Se dan en Cuna Más en niños menores de 6 meses. Aquí se da lo que se llamaría la estimulación temprana para estos tipos de niños en las edades que nos corresponde el primer ciclo. El segundo ciclo es de 3 a 5 años, que se puede dar en jardín, en cunas o cuna-jardín. Las cunas corresponden al primer ciclo, el jardín al segundo ciclo y cuna-jardín con ambas. Se dan en dos formas, escolarizadas y no escolarizadas. En la escolarizada tenemos las instituciones de educación inicial y los PRONEI. ¿Cómo se da la operacionalidad del currículo? ¿O cómo funciona el currículo? ¿Dónde lo aplicamos este currículo? El currículo lo aplicamos las docentes en el aula. ¿Cuándo aplicamos el currículo? Cuando planificamos lo que queremos conseguir con nuestros estudiantes. Entonces, esta planificación, ¿qué implica? Que nosotros debemos conocer cómo está formalizado nuestro currículo. Y para eso debemos de tener en cuenta de que todo currículum tiene áreas. Este currículum que nos plantea el ministerio tiene las capacidades, las competencias, competencias y desempeños. Cuando nosotros analizamos el currículum, vemos que esto no coincide mucho con las necesidades que nosotros tenemos. En nuestro diagnóstico, cuando hacemos la evaluación de nuestros estudiantes, no siempre coincide con las necesidades. Entonces, nosotros tenemos que adaptar. ¿En dónde adaptamos? En el desempeño. No nos permiten adaptar competencias ni capacidades. En el desempeño es donde se adapta. Entonces, nosotros al planificar tenemos que pensar qué es lo que queremos crear, qué es lo que vamos a dar, qué es lo que necesita nuestro estudiante, hacia dónde queremos dirigirlo. Es por eso que necesitamos el propósito. ¿Qué propósito nosotros queremos alcanzar? Pero desde el punto de vista, tenemos que hacerlo de forma integral, no por áreas. El currículo nos plantea las áreas de personal, psicomotricidad, comunicación, segunda lengua, descubrimiento del mundo, matemáticas, ciencia y tecnología. Dentro de este currículum, en inicial, nos plantea unas capacidades para un ciclo y otras para otro ciclo, que tenemos que tener en cuenta cada uno de acuerdo a edad, de acuerdo al diagnóstico, a la necesidad del estudiante y lo que requerimos nosotros que el estudiante sepa. Ahora, no solamente lo que nosotros requerimos que sepa, sino lo que ellos también se interesan, qué es lo que ellos requieren, que ellos necesitan saber, porque ellos también tienen que aprender a estas edades a elegir lo que ellos desean hacer. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta ese diagnóstico para poderlo nosotros darle a nuestros estudiantes. Y más que todo ahora implicando con todo lo que es las TIC, la tecnología que hemos venido trabajando en este tiempo de pandemia. Ahora, si nosotros ponemos un propósito determinado, el propósito puede cambiar de acuerdo a estas habilidades de los estudiantes. El propósito es una guía. Nosotros somos una guía. Ellos son, y tenemos que formar criterios para formalizar esas evidencias. Eso es lo que nos manda el currículum, pero realmente estos criterios para las evidencias que nos plantea no siempre son los adecuados. Nosotros tenemos que modificarlos para nuestra realidad. No solamente les digo de educación inicial, especial se basa en este currículum y nosotros tenemos que modificarlo de acuerdo a las características y más si hay una inclusión. Entonces, esta operacionalidad del currículum no se puede dar si nosotros no lo hemos analizado y
viendo también la realidad del estudiante, de cada niño, de cada familia, de cada cultura, de cada región. Entonces, esto es muy importante cuando operacionalicemos el currículum, ya que no está dado para nuestra realidad. Y esa situación significativa que nosotros planteamos no siempre es la que el estudiante espera, es la que nosotros creemos que él está esperando, pero si en el momento de darla es necesario cambiarla, se cambia. Es lo que yo personalmente hago, porque no siempre la situación que uno presenta es la que a ellos les interesa. Y nosotros tenemos que mantener el interés de nuestros estudiantes. Ahora, esta operacionalidad del currículum, si la planteamos de forma estricta, como nos manda el ministerio, te manda a planificar, hacer unidad, hacer las experiencias de aprendizaje, hacer tu situación significativa en una actividad. Pero si nosotros planteamos, como hablaba el profesor, sobre proyectos, los proyectos no lo es diferente, nos plantea diferente, es una situación crítica en donde el niño va a pensar, a analizar qué le gustaría aprender, qué no le gusta, cómo está ubicado todo esto. Entonces, depende de nosotros cómo operacionemos el currículo de acuerdo a nuestras necesidades y plantearnos nosotros mismos si esto funciona con nosotros. Con estas dos viñetas de Fracto, que es un pedagogo que hace cómics o hace frases muy célebres, encontramos aquí dos que me hacen reflexionar lo que es el currículum, y más que todo en la parte de educación en general, en inicial, en primaria o en secundaria, cuando es decir, ¿qué es lo que debemos de pensar? Es en nuestra infancia. Entonces, ¿en qué momento estamos pensando en ella? ¿En qué momento este currículum nos ayuda a generar esta infancia? Porque no nos da un perfil, no nos da la parte integral del estudiante, porque nosotros no somos áreas, somos un todo, y eso hay que integrarlas y ponerlas. Y lo otro es que el currículum nos manda ciertas cosas y nosotros tenemos que adaptar. Como dice ahí en la viñeta, qué mala suerte si tuviera que tener toda esta nieve, este hielo, en el mes de mayo, cuando según el programa tengo que hablar de los esquimales. Es decir, nosotros tenemos que hablar de nuestra realidad, de nuestro contexto, de lo que está pasando en el momento, no lo que nos mandan o lo que manda el ministerio, lo que manda, sino lo que realmente requiere nuestra infancia, y así podemos pensar en nuestros estudiantes. Muchas gracias.